Hoy vamos a trabajar la práctica número 3 del tema 1, combinaciones de negocios. Esta práctica 3 corresponde a por etapas, una práctica por etapas. Entonces, vamos a trabajar aquí cada uno de los puntos que se pide de la práctica y iremos desarrollándolo cada uno de los requerimientos que aquí se solicitan. Bueno, procedemos entonces. En primera instancia, bueno, esta es la práctica número 3, como mencioné. De aquí, práctica número 3, tema 1, combinaciones de negocios o temas. Bueno, punto 1. Y el punto 1, vamos a primero a leer. El punto 1, de acuerdo a lo que nos menciona aquí, es los asientos de diario del 1 del 2020 hasta el 31 de diciembre del año 2021. Vamos a quitar esa X, vamos a poner del 20 al 21. Bueno, entonces, nos dice el ejercicio, acá leyendo el primer párrafo, nos dice, la compañía Inversiones Soto S.A. adquiere el 1 de enero del 2020 un 10% de la participación de la empresa Globo S.A., el cual tiene un capital social a esta fecha de 15 millones de colones, valor nominal 1.000 colones por acción, pagando en efectivo 2 millones de colones. Inversiones Soto contabiliza dicha inversión de acuerdo a lo establecido en la NIC 9 al valor razonable con cambios en resultados, debido a que las mantiene con la finalidad de obtener ganancias de capital a través de las ventas. Bueno, en este caso, vamos a aprovechar aquí alguna información relevante, ¿verdad? Podemos determinar eh, la cantidad de acciones, porque nos habla de capital social, nos habla del valor nominal de las acciones, entonces aprovechemos para determinar el total de las acciones que tiene la empresa Globo, en este caso. Bueno, capital social de Globo, S.A., en colones, se nos dice que son 15 millones de colones, nos dice que el valor nominal de cada acción de 1.000 colones. Por lo tanto, esto nos da un total de acciones hacemos una división de 15.000 acciones. Bueno, entonces, con esta referencia, de acuerdo a lo que nos dice aquí, en el enunciado, en el caso de compañía Inversiones Soto, está adquiriendo la participación del 10%. Entonces, inversiones Soto S.A., porcentaje de participación 10%. Entonces, esto implica un total de acciones adquiridas por inversiones Soto, total de acciones adquiridas de inversiones Soto, 1.500 acciones. Entonces aquí ya tenemos una orientación, son datos que
quizá son importantes, en realidad vamos a requerir, entonces de una vez los calculamos de acuerdo a lo que estamos leyendo. Posteriormente, bueno, quedándonos ahí, vamos así a aplicar el primer asiento que nos tenemos acá, el primero del 10, el primero del julio, perdón, del 2020, donde tenemos una adquisición. Esta adquisición no tiene influencia significativa, sin influencia significativa. Y por lo tanto, como nos dice aquí, nos vamos a coger a la NIC 9, de acuerdo a la orientación también que nos han denunciado, vamos a clasificar como valor razonable con cambios en resultados. Entonces, en este caso, tenemos el siguiente, el siguiente ciento. Inversiones, eh, inversiones a valor razonable con cambios en resultados. ¿Cuánto sería? Bueno, lo que nos dice aquí que se están pagando por esta inversión 2 millones de colones. Entonces, esto comprobamos. Y esto tenemos aquí, representa una adquisición, representa una adquisición del 10%. Son 1.500 acciones, como lo tenemos aquí arriba. Entonces, pues ahí tenemos el primer asiento contable. Primer asiento contable. Y listo, ¿verdad? Ahí tenemos el primer asiento contable. Bueno, entonces, seguimos leyendo. Nos dice ahí que el 30 de septiembre del año 2020, Globo pagó dividendos totales por 500.000 colones. Entonces ahí tenemos un pago de dividendos realizado por Globo. Entonces aquí tenemos el 30 de septiembre del 2020. Tenemos ¿cuántos? ¿De cuánto? Nos habla de 500.000 colones y nuestra participación es del 10% de participación de inversiones. Por lo tanto, ahí tenemos 50.000. Y esto contra, dado que todavía estamos en un nivel sin influencia, vamos a ingresos por dividendos. Y tenemos ahí 50.000. Ingresos por dividendos. Entonces tenemos, como leí, participación, participación del reparto, parto de dividendos. Es cierto. ¿Sí? Ahí tenemos un segundo asiento y listo. Entonces ahí eh, tenemos como ese elemento. Luego, nos dice al 31 de diciembre del año 2020, el valor de mercado de las acciones de Globo es de 1.600 cada uno. Entonces tenemos, como estamos bajo vamos a tener que hacer un ajuste por valuación de la inversión. Entonces acá, primero tenemos que determinar. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. Entonces, sabemos que Globo tiene 1.500, perdón, Inversiones Soto tiene 1.500 acciones. Entonces, vamos a ver. Total de acciones adquiridas por Inversiones Soto, ya sabemos que son 1.500.
Digamos, hemos hecho este copio. 1.500 acciones. Valor de mercado de las acciones de Globo, o sea, nos dice que son 1.600. Por lo tanto, tenemos un valor razonable de las acciones de Globo SA. Sería, estamos aquí, el total de las acciones que tiene inversiones solo por el valor razonable, 2.400.000. ¿Vale? Ese 2.400.000. Bueno, bien, ese es el valor razonable. Pues a esto le restamos el valor en libro de la inversión, inversión razonable con cambios, bueno, con cambios en resultados, con cambios en resultados. ¿Qué sería? Lo que tenemos actualmente en la contabilidad, que sería 2 niveles. Muy bien. Entonces, aquí, ¿qué tenemos? Tenemos que el valor razonable de las acciones en el mercado es mayor que el valor en libros. Esto genera una ganancia no realizada. Entonces tenemos 2.400.000 menos 2 millones. O sea, tenemos una ganancia de 400.000 dólares. Entonces, esto incrementa el valor de la inversión en libros, ¿verdad? Para ajustarla al valor de mercado. Y registramos aquí una ganancia no realizada en inversiones al valor razonable con cambios en resultados. ¿Cuánto? 400.000 dólares. Bien, entonces acá tenemos, pues vemos que hemos hecho este registro producto de, del- de la evaluación de la inversión a esta fecha, al 30, perdón, al 31, el 31 del 12 del 2021. Bueno, luego nos hablan acá que Globo pagó dividendos de 100.000 colones y obtuvo una utilidad en el primer trimestre. Entonces, ven que nos habla de utilidad por acá. También nos hablaba de que tenía una utilidad, si mal no recuerdo, por aquí, de 20. Bueno, primera instancia, y vamos a ver, estaba leyendo por acá, vamos a ver aquí. Ok, bueno, obtuvo una utilidad durante el año 2020 de 3 millones de colones. Entonces, como vamos a guardarnos, bueno, ahorita lo registramos. Vemos que tenemos una utilidad de 3 millones, por aquí nos habla que durante el primer trimestre del año 2021 tuvo 1 millón. Bueno, pero hasta aquí todavía no pasa nada, es simplemente mera información. Lo que sí nos interesa es el pago de dividendos. Dice que Globo volvió a pagar el 31 de marzo, volvió a pagar un total de dividendos por 100 colones. Entonces, es pago de dividendos, es una entrada efectiva. Vamos a crear esta estructura del asiento, vamos a traer para acá, porque es el mismo, solo que aquí cambia fecha. Esto fue el, el 31 de marzo. El 31 de marzo del 2021, que sería esto, ¿no? 31 de marzo de 2021, paga
100.000 colones, pues sería 100.000 por la participación que tiene actualmente Inversiones Soto, que es un 10%. Entonces, por el 10% son 10. ¿Ya? 10. Y ahí tenemos el asiento por el pago de dividendos. Bueno, bien. ¿Qué más tenemos? Nos habla de las utilidades, pero hasta aquí es mera información. Y luego vemos que nos habla que el 1 de abril del año 2021, Inversiones Soto adquiere un 25% adicional. Esta adquisición lo eleva a un total de 35% y ya deja de ser sin influencia y pasa a ser con influencia significativa, ¿no? Entonces acá ya hay un cambio, hay un cambio de etapa, digámoslo así, de alguna manera, ¿no? Hay un cambio de etapa. Bueno, entonces en este caso, tenemos que registrar la inversión. Bueno, pues tenemos aquí el 31 de 1 de abril del 2021. Tenemos acá un registro. Y aquí cambiamos de estatus de la cuenta. Vamos, como tenemos influencia significativa, entonces lo llamamos a la cuenta de inversiones en acciones. Y bueno, pues aquí, ¿ya? Entonces, ¿cuánto? Nos dice aquí que son la adquisición del 25 pagó 6 millones de colones. 6 millones de colones contra 6 millones de colones. Muy bien. Entonces ahí tenemos el registro y esto corresponde a la decisión adicional del 25% de las acciones. Y ya tenemos ese 100. Ahora lo que tenemos que traernos es la inversión. Todo lo que se tenía registrado de inversiones a valor razonable, llevarlo a la nueva cuenta, la cuenta de inversiones de Globo, ¿no? O sea, haciendo el registro de cambio de la etapa, precisamente. Entonces, para ello, entonces aquí también, 1 de abril, procedemos, ¿verdad? Entonces, tendríamos que registrar en acción, inversiones en acciones, y retirar la cuenta, si es la cuenta de inversiones a valor razonable con cambios en resultados. Para ello, pues procedemos a mayorizar dicha cuenta. Teníamos acá 2 millones de colones y vamos a ver por aquí y por acá tenemos más 400 y creo que nada más, ¿verdad? Y procedemos, registramos. Listo. Entonces acá, este registro, haciendo registro de la participación, el cambio de etapa, el cambio de etapa, etapa de la participación. Y registro. Pero adicionalmente, tenemos ahí, además que inversiones, perdón, luego sea el registro de las utilidades, tanto para el periodo 2020, periodo 2020, con la que hemos venido participando desde el 1 de enero, ¿verdad? Como de la parte proporcional o del primer trimestre que nos hacía mención por acá, el enunciado. Todo el enunciado nos habla que antes del cambio de etapa y posterior a la primera adquisición,
se habían venido reportando utilidades. Utilidades que vamos a requerirlas, ¿verdad? Ahora para poder hacer un asiento eh, de reconocimiento de dicha utilidad, prácticamente, podemos decirlo de esa manera. Entonces, vamos a poner aquí, bueno, primero vamos a hacer el asiento el día 4, pero antes de hacer el asiento, vamos aquí aquí, vamos a hacer el reconocimiento, bueno, vamos a medir el reconocimiento de la utilidad desde el inicio de la relación. ¿Sí? Bien. Y para ello vamos a hacer la determinación de la participación de la utilidad. Determinación de la participación de la utilidad. Entonces, vamos a acá. En primera instancia tenemos una utilidad que fue reportada el 31 del 12 del 2020. Sería la utilidad del periodo de Globo S.A. que nos menciona que fueron 3 millones. O sea, nos menciona que fueron 3 millones. Luego, la utilidad que tuvo el 31, reportada el 31 del 3, el 1 del 3 del 2021, que corresponde a la proporción, bueno, a la utilidad trimestral del primer trimestre, y sería sí, el primer trimestre, enero, febrero, marzo. Y este sería utilidad del primer trimestre. Que también lo menciona en el enunciado, ¿verdad? En el primer párrafo del enunciado se mencionan estas dos utilidades. No, y en este caso fue 1 millón de colones. 1 millón de colones. Es un total de, tenemos ahí un total de utilidades. Y podríamos decir que esto es el total de utilidades con derecho de participación. Como para ponerle un título a eso. Algunos otros ejercicios ponen un subtotal. Bueno, ahí tenemos 4 millones de colones. Pero recordemos que el porcentaje de participación en la ciudad de Soto, entonces tenemos esto por acá. Porcentaje de participación es el 10%, ¿no? Por acá. Entonces, tenemos aquí el total de utilidad participada. Inversiones Soto, y esto sería 4 millones por 400.000 colones. Bueno, a esta utilidad tenemos que restarle esto menos los dividendos que le entregaron Inversiones Toto en aquel momento, ¿verdad? Tenemos ahí las fechas, un dividendo que se le entregó el 30 del 6 del 2020, que fueron, por acá lo tenemos, ¿verdad? 36 del 2020, el 36, no, 39 del 2020, 39, sí, 39. ¿Qué son estos 50.000? 39, por ejemplo. Y luego otra que fue entregada el 31 del 3
del 2021. Y esto fueron 10.000. Se lo restamos aquí, total, y esto vamos a poner el resultado que tenemos acá, o sea, 400.000 menos los dos dividendos entregados, nos da un ajuste por participación de la autoridad. Podemos llamarlo así. Eso sería ajuste por participación de entidades. Por participación en actividades. Bueno, entonces aquí tenemos $340. Entonces con eso procedemos a hacer el asiento correspondiente. Entonces esto sería el asiento igual en la fecha 1/4 del año 2021. Tenemos aquí, esto nos daría un incremento en la cuenta de inversión por 300, incremento de 340.000 contra utilidades que tenemos. Aquí tenemos, ahí tenemos el asiento, ahí tenemos el asiento. Antes de proseguir, bueno, ¿qué tenemos acá? Podríamos decir que hasta aquí, ¿no? Vamos a ponerle una señita. Hasta aquí teníamos eh, influencia, sí, sin influencia, ¿no? No teníamos influencia, y luego por aquí ya tenemos la participación de la influencia significativa. Eso es una parte de asientos, ¿verdad? Vamos a dejarlo ahí como, vamos a dejarlo ahí como señalado, y este es otro grupo de asientos. Entonces, vamos a continuar. Ya tenemos ahí la información de el reconocimiento de las utilidades, y vamos a ver qué nos dice más el enunciado. 1 de abril, después dice Soto considera que el valor en libros de los activos identificables y pasivos asumidos de la sociedad en la fecha de esta nueva compra es igual al valor razonable. El valor de patrimonio Globo en ese momento es de 18.400.000. Bueno, aquí podríamos hacer un cálculo, a ver si tenemos ganancia o pérdida. Eh, no asignada, ¿verdad? Pero eso podemos dejarlo, se puede hacer, pero aquí vamos a ver. Y sea, si no me lo están pidiendo, que no me lo están pidiendo, no, precisamente porque no me lo piden. Pero bueno. Entonces aquí tenemos el 30 de septiembre, el 30 de septiembre, dice aquí, o sea, el 30 de septiembre del año 2021, luego paga dividendos totales por un monto de 800.000 colones, y la utilidad adicional que obtuvo fueron 6 millones entre el mes de abril y diciembre. Un cálculo de eso. Bueno, entonces primero vamos a pagar el dividendo, pero ya aquí no lo traemos a la cuenta de ingreso por dividendos, sino que vamos a afectar la cuenta de inversiones en acciones específicamente, ¿verdad? Entonces aquí tenemos 30/9 de 2021. Entonces tenemos aquí eh, bancos, tenemos aquí bancos,
Eh, ¿Cuánto sería? Bueno, ok. ¿Cuánto nos dice aquí que están ingresando? Dice aquí están ingresando 800,000 por, en este caso ya tenemos una participación del 10% más el 25% habíamos adquirido, o sea, estamos hablando del 35%. Entonces, por el 35% serían 280,000 y aquí pues, afectamos la cuenta inversiones, ¿verdad? Una disminución a la cuenta, pues es un pago de dividendos y aquí sería eh, participación de los dividendos, vamos a poner así, participación de los dividendos de Globo S.A. Participación de los dividendos de Globo S.A. Y tenemos acá registrado este asiento. Pero, ¿qué pasa ahora? Tenemos una participación en la utilidad una participación en la utilidad de abril a diciembre. Entonces, hacemos algo semejante a lo que hemos hecho por acá. Vamos a coger aquí este elemento, vamos a coger estos dos por acá. Vamos a hacer la determinación de la utilidad, pero en este caso sería la utilidad entre abril a diciembre, abril a diciembre del 2021, básicamente. Entonces acá tenemos que el total de la utilidad entre el mes de abril y el mes de diciembre, según el enunciado, nos están indicando que esa utilidad es de 6 millones de colones. 6 millones de colones. Y al ser de 6 millones de colones, vamos a aplicar el porcentaje de participación para esos 6 millones de colones. Y el porcentaje de aplicación en este caso sería del 35%. Entonces vemos que aquí vamos a aplicar el 35%, pero que corresponde, debe ser el 10% que teníamos anteriormente, más el 25% que hemos adquirido, el 35%, y esto nos va a determinar la utilidad que nos va a permitir un incremento del valor de la inversión en acciones de 2,100,000. Por lo tanto, esto nos va a generar acá eh, un incremento en la cuenta de inversiones en acciones contra ganancia, ganancia en participación en acciones. Y esto sería al 31. Esto sería, esto tendría que quedar con fecha 31/12/2021. ¿Por qué? Porque estamos hablando de que nos están identificando las utilidades hasta diciembre, del 31 de diciembre, ¿verdad? Entonces, obviamente, no podemos hacer el asiento el 30 de septiembre, porque ya nos están mencionando que las utilidades son de abril a diciembre, o sea, contempla todo el periodo. Entonces, acá, teniendo eso en cuenta, tenemos que llevarlo a esa fecha específicamente, 2,100,000, 2,100,000, y ahí tenemos ya el asiento por la participación de las utilidades. ¿Listo? ¿Verdad? Prácticamente estos serían todos los asientos. Aquí ya podríamos decir que tendríamos todo el punto 1 que nos pide este ejercicio. ¿Verdad? Aquí tenemos todos los asientos que nos está pidiendo el ejercicio. El punto 1. Ahora, el punto 2, voy a poner aquí punto 2. El punto 2 del se pide ¿qué nos está pidiendo el punto 2? Entonces determina el monto de plusvalía o ganancia en términos ventajosos el primero de enero del 2022. En la compra del 40% de adicional de Globo. O sea, además indique cuánto se le asigna a la participación no controladora, muestre los cálculos,
A continuación se presenta el estado de situación financiera en el momento de la compra del 40% adicional. Y bueno, por acá, entonces, aquí me quedó un poquito borroso, pero como ustedes tienen en la antología, y ustedes lo pueden visualizar mucho mejor, ¿verdad? Ahí me quedó borroso. Entonces, vamos a proceder al cálculo de la ganancia, de la plusvalía o ganancia específicamente, ¿verdad? Entonces, vamos a poner aquí un título: determinación, determinación de la plusvalía o ganancia. Bueno, no tiene que ver con la luz. O ganancia. Vamos a dejarlo ahí con letra mayúscula. No me gusta, pero bueno. Determinación, pues, no me gusta, pero vamos a poner. Determinación, determinación de la plusvalía, plusvalía o ganancia total. Eso es lo que vamos a calcular, ¿no? Vamos a determinar. Entonces es importante cuando se nos dice que tenemos que hacer la determinación, pues debemos hacerlo ordenadamente para efectos de los cálculos que hay que realizar a este nivel, ¿verdad? Entonces, tenemos entonces en primera instancia la contraprestación, contraprestación transferida de la adquisición del 40%. Bueno, ¿por qué hablamos del 40%? Porque claro está que nos está diciendo en el enunciado en primera instancia, ¿verdad? Por acá, que, bueno, aquí hay un elemento fundamental que lo vamos a tratar luego. Nos habla del total de la utilidad, ya vimos el tratamiento, y nos dice, continuando con la lectura, que el valor de mercado de las acciones de Globo al 31 de diciembre del año 2021 es de 2.100 por cada una de las acciones. Ese dato es fundamental, ¿para qué? Para luego, cuando vamos a hacer el cálculo de la ganancia de transferencia, porque vamos a hacer una transferencia de ese cambio de tapia, nos va a generar una ganancia por transferencia, dado ajustándola al valor razonable a esa fecha, en este caso el 31 de diciembre del año 2000, perdón, el 1 de enero del año 2022, ¿verdad? Entonces, bueno, y además, dice el 1 de enero, inversiones Soto adquiere el 40% de la participación. Por eso es que estamos hablando del 40% acá. ¿Ah? Porque lo dice el enunciado, por eso lo tengo ahí, pero en el CEPID, en el punto 2 del CEPID se habla del 40%, pero en el enunciado es donde está el detalle de ese 40%, ¿verdad? El detalle para realizar los cálculos correspondientes. Entonces aquí es importante decir que se está pagando 15 millones de colones. Entonces la contraprestación transferida en ese momento es de 15 millones de colones, corresponden a ese 40%. Muy bien, entonces vamos a continuar acá y tenemos ¿qué más nos dice aquí? Terminamos de leer. Por lo que a partir de esta fecha obtiene el control Globo. ¿Ok? Entonces vemos que deja de tener una influencia significativa y pasa a tener control. ¿No? Control. Entonces a partir de aquí rige la norma internacional NIF, la NISPRES, ¿verdad? Bueno, entonces, dejamos ya la 28, porque cuando estamos con influencia significativa, estamos bajo la norma NIF 28 y ahora aquí pasamos a la norma NIF. Entonces, todavía aquí no estamos haciendo asientos y estamos determinando la contraprestación, pero estamos determinando si tenemos plusvalía o si tenemos ganancia en esta transferencia o cambio de etapa específicamente, para verlo de esa manera. Entonces aquí es importante, ojo, es sumamente importante, ¿verdad? Por eso lo menciono. Es importante indicar que cualquier participación no controladora y las participaciones anteriores de inversiones Soto las mide al valor de mercado de las acciones, la cual se mantiene respecto al 31 de diciembre. De ahí que es fundamental
por devolvernos acá donde nos dice que el valor de mercado de las acciones de Globo el 31 de diciembre es de 2.100 colones cada uno. Entonces, como estamos tomándolo con el valor razonable, entonces vamos a hacer por acá, eh, vamos a calcular por acá, vamos a calcular por acá la determinación del valor razonable de la participación anterior. Entonces, elementos importantes, ¿verdad? Entonces eh, tenemos aquí, saquemos acá, sacamos acá, el total de acciones, ¿verdad? El total de acciones de Globo, ¿verdad? Que son el total de acciones de Globo, recordemos que el total de acciones de Globo está dado por aquí lo hemos calculado, un total de 15.000 acciones, ¿verdad? Es el total de acciones. La participación anterior tenía una participación, o sea, Soto tenía una participación antes de tomar el control absoluto, digamos en absoluto, no, el control no es absoluto, ¿verdad? Porque no tiene 100%. Entonces, por eso quitamos la palabra absoluto. Entonces, aquí, antes de tener el control, la participación de Soto es del 35%. 35%. Entonces, tenemos aquí que el total de acciones, vamos a ver por aquí, lo tengo, es de total de acciones adquiridas por inversiones Soto anteriores son de 5.250 acciones y esas 5.250 acciones las multiplicamos por el valor razonable que nos menciona el enunciado el 31 de diciembre del año 2021, que son 2.100. Esto viene del enunciado de la fecha 31 del 12 del 2021. Que no se nos olvide eso. Y de esta manera, pues tenemos que el valor razonable de las acciones de la participación anterior es de 11.025.000, o sea, 5.250 por 2.100, 11.025.000. Bueno, entonces aquí ya hemos sacado, aquí hemos determinado el valor razonable de la participación anterior y lo hemos hecho de esta manera porque el enunciado nos habla, precisamente el enunciado nos dice, este punto, dice, es importante indicar que cualquier participación no controladora y las participaciones anteriores de Soto se mide al valor razonable. Se nos está mencionando en el enunciado, por lo tanto tenemos que aplicarlo tal cual se menciona en el enunciado. Ese es uno de los cuidados que, pues, que tenemos que tener en este caso. Siempre el enunciado nos va a orientar con respecto a eso. Ahora, ¿qué nos corresponde? Nos corresponde calcular la determinación del valor razonable de la participación no controladora. Entonces, hacemos exactamente prácticamente lo mismo, solo que con el cambio de lo que corresponde al porcentaje de participación de la no controladora. Entonces, hacemos lo mismo, sacamos ahí, eh, vamos a vamos a cortar este dato aquí, para que lo vean. Entonces, ven, aquí lo que dice, bueno, son 15.000, las mismas 15.000, pero en este caso la participación a aplicar, que le corresponde a la participación no controladora, es del 25%, porque en este momento, pues ya sabemos que Inversiones Soto tenía un 35 más un 40 o 75%, esto le da la categoría de control, y por lo tanto el 25 restante le corresponde a la participación no controladora. Entonces, en ese caso, le corresponde un total de acciones adquiridas por inversiones Soto, no aquí, digamos, por inversiones Soto, sino adquiridas o acciones, digamos esto, de la participación no controladora, ¿verdad? Entonces, son 3.750 a 2.100, de acuerdo a la nota que se nos está mencionando nuevamente en el enunciado. Esto nos da que el valor razonable de las acciones de la participación no controladora es de 7.875.000. Por lo tanto, aquí ahora sí, sacamos un subtotal, y tenemos que, sumatoria,
Sumatoria, se me hizo la sumatoria, ¿no? Perdió la sumatoria. Hasta aquí. Vamos a sumar acá. Entonces, vamos a sumar. Vamos a sumar aquí. Nos dan 33.900.000 colones. ¿Muy bien? Entonces, a esto le vamos a restar menos, le vamos a restar, le vamos a restar el valor, ¿verdad? El valor neto de los activos. ¿Sí? Menos valor neto de los activos, valor neto de los activos, que sería, lo vemos acá, ¿verdad? Y ustedes lo pueden ver, lo pueden sacar. Valor neto razonable, ¿verdad? Y es importante, valor neto razonable, valor neto razonable, y que serían 32 millones, 32 millones de los activos menos 3.400.000 de los pasivos. Todo eso nos da 28.600.000, ese 28.600.000 lo restamos y esto nos va a dar la plus, aquí en este caso nos va a dar plusvalía. ¿Por qué? El total de lo, podríamos decir, el total, la contraprestación, la participación de la no controladora, el total es mayor que el valor razonable. Eso nos da plusvalía total. Esta sería la plusvalía total. La plusvalía total. Y esto sería un total de 5.300.000, ¿verdad? Aquí tenemos la plusvalía total, por lo tanto, vamos a poner acá esto y plusvalía total. Bueno, muy bien. Entonces, teniendo la plusvalía total, eh, vamos a determinar, la plusvalía asignada a la participación no controlada, ¿verdad? Entonces, vamos a hacerlo así. Entonces, ¿qué tenemos? Bien, tenemos que la participación, determinación de la pluralidad asignada como controladora, el valor razonable de la participación no controladora, ya la tenemos definida. Por acá lo teníamos, ¿verdad? 7.875.000. Tenemos el valor razonable de los activos, que sería el total serían 28.600 por el porcentaje de participación de la no controladora, 7.150.000. Y esto nos va a dar que la plusvalía, para la no controladora es de 7.020.000. Entonces ahí lo tenemos. Por lo tanto, esto nos daría que para la plusvalía asignada a la controladora sería pues la diferencia que tenemos ahí entre el total y lo asignado. Bueno, muy bien, aquí tenemos ya el punto 2 que se nos pide en este enunciado, ¿verdad? Luego, el punto 3 nos dice, el punto 3, que
elaboremos los asientos asociados a la adquisición del 40%. Entonces, vamos acá a punto 3. Punto 3. El punto 3, entonces tenemos aquí, en primera instancia, sería el asiento, el asiento por la adquisición, ¿verdad? El asiento por la adquisición es muy simple, simplemente serían inversiones, ¿verdad? Las inversiones de Globo, inversiones en Globo, contra banco, la adquisición del 40%, que fue 15.000, ¿verdad? Pero ante esto tenemos que determinar, hay que hacer un asiento adicional para determinar la ganancia o la pérdida en la transferencia de las acciones, o sea, en el cambio de etapa, específicamente, ¿verdad? Entonces, para ello, bueno, entonces, ¿cómo determinamos eso? Sacamos, aquí ya es importante, ¿verdad? El valor que nos mencionaba por acá, ¿verdad? Que Globo el 31 de diciembre, el valor del mercado era de 1.100.000. Entonces, tenemos aquí total del valor razonable de la participación anterior, ¿no? Total de la participación de anterior, que, que lo teníamos por ahí ya calculado. Por aquí lo teníamos, ¿verdad? Aquí, este mismo dato que está aquí, 11.025.000. ¿Vale? Entonces, valor en libros, ahora sí, valor en libros. ¿Qué sería el valor en libros? El valor en libros es que tenemos ahí el valor en libros de la participación anterior, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo determinamos eso? Bueno, entonces tenemos que multiplicar, ¿verdad? Tenemos acá 6 millones, tenemos acá 2.400.000, tenemos acá 340.000, aquí le restamos 280 y, y tenemos por acá más de 2 millones, o sea, 10.560.000. Por un proceso de mayorización, ¿verdad? Determinamos ese monto. ¿Y qué nos da esto? Que el valor razonable de la participación anterior es de 11 millones y el valor en libros de la participación anterior es de 10.560.000. Por lo tanto, aquí 11.025.000 menos 10.560.000 me dice que hay una ganancia, ¿verdad? Y con respecto a esto, pues procedo a hacer el asiento, que se incrementa la cuenta ¿verdad? De inversiones y registro la ganancia. Aquí ya listo tenemos listo el, el punto 3, ¿verdad? El punto 3. Muy bien. Y el punto 4, aquí, ya para finalizar, punto 4, el punto 4, tenemos, el punto 4 tenemos los que nos dice el punto 4. El punto 4 dice asientos separados por la eliminación de la inversión y reconocimiento de la participación no controladora. Se registra el borrador para el consolidado. Como aquí nos están pidiendo consolidado, únicamente. Entonces, en primera instancia, sí tenemos que tomar en consideración que en el valor razonable al 31 de diciembre hay un cambio en las cuentas por valor razonable. El único cambio que tenemos, vamos a identificar los cambios, ¿verdad? Que tenemos propiedad de equipo, ¿no? Y acá tenemos que, vamos a determinar aquí, el único que tiene cambios en valor razonable, ¿verdad? Pues vamos a calcularlo aquí. Esto lo hago para poder que ustedes lo visualicen, ¿verdad? No es que tengan que hacerlo, pero si lo quieren hacer, nada más lo hago para que ustedes visualicen eso. Teníamos 16 millones en libros, ahí ustedes lo podemos ver aquí, ¿verdad? Bueno, casi no se ve. Teníamos 16 millones de acá y el valor razonable es de 21 millones. Entonces, aquí los traemos. Es el único de los activos que cambió y los pasivos no cambiaron. Entonces, es el único que aplicamos. De tener esto, procedemos a crear el asiento contable para el borrador de consolidación
que sería, bueno, vamos a terminarlo, en instancia, pues tendremos las siguientes cuentas. Propiedad, planta, equipo, bueno, tenemos un cambio de valor razonable que tenemos que registrar de 5 millones de colones, ¿ok? Un capital social, de acuerdo a lo que nos dice, acá, ¿verdad? Tenemos un capital social de 15 millones, entonces serían 15 millones por el 75%, que es lo que aplica, ¿verdad? Las utilidades en la misma situación, ¿verdad? Las utilidades en la misma situación, total de utilidades por el 75% y la plusvalía, ¿verdad? Plusvalía asignada a la controladora 4. Entonces, inversiones sería por medio de mayorización. Ya teníamos el registro, valor en libros, ¿verdad? Esto más la nueva inversión del 40%, más el ajuste por la ganancia de transferencia, y eso nos da un total de 26 millones 25 mil. Parto de aquí porque este es, digamos que sí, el saldo final de la mayorización, para no coger toda la mayorización. ¿Ya? Anteriormente ya aquí había mayorizado y me dio esta cantidad y pues estoy partiendo de esta cantidad, ¿verdad? Precisamente. No es que tengo que ser, sino la justificación es para no hacer late aquí, ¿verdad? Sino que aquí yo mayoricé para llegar a esta cantidad y aquí estoy tomando esta cantidad como saldo y le sumo, le resto, en este caso sumo, las nuevos registros y por eso me da 26 millones 25 mil. Y luego la participación no controladora, la porción de la no controladora de los, en este caso, de las cuentas que se vieron afectadas por cambios en el valor razonable, que en este caso sería 5 millones, 5 millones por el 25%. Y ahí está. Entonces, si ustedes gustan, pueden sumar y vemos que las dos columnas nos dan igual. ¿Listo? ¿Verdad? Y el último asiento sería para registrar la parte de la no controladora, ¿no? Entonces sería exactamente aquí lo mismo, pero con unos cambios, ¿verdad? Aquí sería, tenemos eso, aquí sería los 15 millones, pero no por 75, sería por el 25%, eso sería por el 25%, y lo que le corresponde plusvalía, de acuerdo a lo que identificamos acá, 725 mil, y aquí la participación no controladora sería una sumatoria de estos. Y con eso tenemos ya cubierto el cuarto punto. Bueno, y asimismo, pues termina el ejercicio, la explicación del ejercicio. Muchas gracias.